Esta historia comienza con mi familia. Nosotros vivíamos en Chile, éramos una familia demasiado grande, mis papás, mis tíos, mis abuelos, bueno, primos y demás. Yo tenía una hermana que se llama Brenda, y Brenda y yo éramos las únicas mujeres de mi casa porque teníamos 8 hermanos, pero todos eran hombres. Entonces imagínate, 2 mujeres, éramos como las consentidas de toda la familia, éramos como las princesitas, nos cuidaban y demás. En mi familia nos cuidaban mucho, como ya te mencionaba, pero hermana, la verdad es que mi hermana Brenda era demasiado, una persona súper buena, súper solidaria, súper comprensiva, súper dulce. Mi hermana Brenda era una chava súper guapa, tenía muchos pretendientes y en mi casa la queríamos demasiado. Es de esas personas que llegaban a un lugar y de verdad era como una luz, ¿no? Llegaba y alegraba la vida de todos. El único problema aquí es que mi hermana tenía el síndrome del corazón roto. Entonces mi hermana no podía pasar por corajes fuertes o emociones fuertes, y gracias a esto mi mamá la sobreprotegía de una manera, bueno, grandísima. Ella se preocupaba mucho porque mi hermana se asustara o se enojara o tuviera sentimientos o emociones fuertes. Entonces mi mamá de verdad era una súper sobreprotectora de mi hermana, y mi papá no le parecía tanto esto porque mi papá decía que no quería que viviera como en una cajita de cristal, que no la hicieran tan así, pero la verdad es que mi mamá pues no le importaba, más bien se preocupaba por mi hermana. Entonces te digo, la sobreprotegía de una manera increíble, y a mí también me daba mucho miedo que a mi hermana le pasara algo, por eso entonces todos tratábamos de que mi hermana no pasara por emociones fuertes. Mi hermana era pues una persona súper linda, como ya te digo, era súper solidaria, súper inteligente, y además ella cantaba muy bonito. Entonces su sueño era estudiar educación musical, pero en Argentina, no en Chile. Ella se quería ir a una universidad argentina a estudiar, y bueno, pues obviamente mi mamá pegó el grito en el cielo y dijo, no, ¿cómo crees que te vas a ir? Porque por lo mismo mi mamá quería tener a mi hermana así súper protegida, de que nada le pasara, porque tenía miedo de que pues pasara por algo fuerte y lastimara su corazón, ¿no? Entonces toda la familia hablamos, tratamos de convencer a mi mamá, le dijimos que por favor la dejara ir, que era su sueño, además ya estaba grande, tenía 21 años mi hermana. Entonces dijimos, bueno, ya déjala pues volar, ¿no? Que estudie lo que ella quiere, y aparte era su sueño. Total, entre que nos agarramos a palabras todos, pues convencimos a mi mamá y mi hermana se fue a Argentina a estudiar. Te digo, pues mi mamá pues aceptó, ¿no? Mi hermana se fue. Para esto mi hermana salió de la prepa en el 2005. Entonces fue cuando se fue a estudiar a Argentina, y ya pues mi hermana iba, venía, nos traía regalitos y demás, y ya para el 2008 se empezó a utilizar el Facebook. Entonces yo me hice una cuenta de Facebook, y entre amigos en común comencé a platicar con un chavo que le vamos a poner Víctor. Yo empecé a platicar con Víctor. Víctor era más grande que yo tenía 19 y él tenía 21, la edad justamente de mi hermana, y pues empezamos a platicar. Era un pan de Dios este hombre, o sea, de verdad era súper lindo, súper caballeroso. No nos conocíamos en persona, pero siempre, todos los días, todo el tiempo hablábamos por mensajes, nos pasábamos fotos de nosotros, nuestros teléfonos, bueno, todo el tiempo estábamos en comunicación. Bueno, olvidé decirte que Víctor era de Chile, pero él estaba estudiando en Argentina casualmente. Él estudiaba economía. Yo, como siempre hablaba por teléfono con mi hermana Brenda y nos contábamos todos. Yo le empecé a platicar que estaba hablando con un chavo y estaba súper feliz por mí. De hecho, mi hermana se veía súper feliz desde que se había ido a Argentina a estudiar. Entonces todo estaba muy bonito en mi vida, todo estaba muy perfecto. Entonces, te digo, resulta que mi novio, este chavito, Víctor, estudiaba en Argentina. Entonces yo le quería preguntar a mi hermana si lo conocía, pero pues estudiaban en universidades diferentes. Dije, nada, pues ni al caso, o sea, mucha coincidencia, no creo. Total, que me dice Víctor, oye, ¿qué crees? Voy a regresar a Chile con mi familia.